hermosa, bienvenidos a esta edición de jueves de Cocina Guaraní. Hoy, como todos los días, vamos a tener un invitado de lujo, una invitada de lujo, digo bien. Y por supuesto vamos a estar celebrando el cumpleaños de nuestro amigo Cristian Zaguer, que hoy está cumpliendo un añito, y de su señora, por cierto. Hoy los dos están de cumple, ¿no? Sí, los dos. Así que acércate, Cristian, veníamos haciendo espacio, vamos llegando a la cocina porque tenemos que hablar con Nerly a ver qué nos tiene preparado para el día de hoy. Buen día, compañero, Buen día, ¿cómo estás? Súper bien, genial. ¿y vos? Bien, hay cumpleaños, Mirá pero no Luquete. hay ni bocaditos ni nada. Nosotros pensamos que vos ibas a hacer la torta hoy. No. Es más, vinimos todos pensando, Yo estaba pensando hoy bocadito. cumpleaños de Cristian, Nerly, el compañero, No. le va a preparar una El torta. cumpleañero cae. No. Qué pena, qué pena. Qué bárbaro. Antes de arrancar a charlar contigo, quiero por supuesto mostrar el luquete del día de hoy. Muchas gracias a Fionara Store. Miren el luquete que metí. Mira, hasta parezco una niña buena y todo. ¿Qué le parece? Y a la Marieta Accesorios por esta vinchita preciosa. Y por supuesto a Charmé, que siempre me maquilla y me peina y me deja espléndida. Ahora sí, me voy a la cocina. Ahora sí. Listo. Bueno, Ya pagamos todo el fato. ya está todo ya. ¿A vos quién te viste? No, yo me he visto solito. Hasta ahora me he visto solito. Bueno, te cuento. Contame. Oye, Para, esto ya es cualquier cosa. Me cae con el machete, señora. ¿Es posible? ¿Qué? ¿Vos sos profesional? Claro que sí. Por eso recurro a la receta para recordarme. Bueno, ¿Qué te muestro? Contame qué vamos a tener. Yo voy a hacer unos canelones de surubí Ay, qué rico. y la masita le hace una masa de crepe con cerveza. Che, pará, que te corte un ratito. Me quedé pensando en la torta del cumpleaños de nuestro compañero Cristian. Está de cumpleaños. Y me acordé de que hoy no nos enviaron el desayuno nuevamente. Dije, bueno, Alejandro va a caer el desayuno para el cumpleañero y para todo el equipo y se olvidó. Pero bueno, vamos a perdonarle. Se le entiende porque está con mucho trabajo acá en el Hotel Guaraní, ¿cierto? ¿Vos qué decís? Dice que sí, no sé qué hace. ¿Estaba ocupado en otra cosa? Para mí. Hola, ¿Qué hola, wow? hola. 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 Apa, mirá. Hola. Buen día, ¿cómo estás, compañero? Buen día. Justo estábamos acordándonos de vos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Señor, Y nos ¿qué estábamos tal? acordando bien luego. Que Como el siempre. desayuno del Como lunes. siempre. Del lunes estuvo riquísimo. ¿Cómo estás? Bien, bien, señor. Bien. Bien, bien. Qué lindo, pero no. Que nos estábamos acordando del desayuno que nos envió el lunes. Que hoy, por cierto, no. Estaba viendo la recetita ahí. ¿Tenés la recetita de la cosa? Sí, tengo la receta. ¿Querés un copiatín también? Ah. No. ¿Querés no. que te deje que yo te dejo la receta si quieres? Cuando se arma así, que entran comandas, ¿qué hace vos? ¿Eh? Yo canto las comandas, canto. Porque viste, cuando entran comandas, ¿qué hace vos? Yo canto las comandas. Ah, De bueno, sabor, sí. trepa. ¿Cómo él- es cantar Y una él comanda? canta la comanda, él se para ahí y es el tipo que canta la comanda, sí. ¿Cómo es cantar la comanda? Y A digo que es el entrante y el fondo. Mando a hacer los platos. Ah, vos das la orden. Claro. O Mesa sea, uno, una ensalada. Él es ta, así, ta, ta. él se para en la cocina. Yo te explico cómo es el trabajo. A ver, ¿cómo es el trabajo de los de chefs Derli de Bob? ahora? El trabajo de los chefs de ahora. Se paran así al lado de la zona de despacho Sí. y dice: marcha un surubí. ¿A qué está parece vos? Marcha unos Canelones. canelones de surubí con Te dejo la salsa receta si mixta. querés. Entonces tiene los Que están corriendo como locos, que corre como se queman, se corre. cortan. Y después él que es el chef que Sí. marchó, sale hasta la puerta, ¿viste? Y mira a la gente. ¿Huele? Si está todo bien, ¿viste? Sale. ¿Entendés? Claro. Está diciendo Sale. lo que hace, Para ¿te los das cuenta? aplausos. Sale y le dicen, muy rico, muy rico. Gracias, muy rico", gracias. ¿entendés? A ver, si está todo complicado, Está describiendo- vuelve a entrar otra vez, ¿viste? Está describiendo su día a día, ¿te das cuenta? Sí. No, a mí me llevó luego el rumor que es así. Él Para hace los así. aplausos sale así. Claro, tipo. ¿no? Para el aplauso. Así Claro. sos. Pero bueno. Bueno, yo venía a otra cosa y enseguida ya me voy. Bueno, qué grata tu visita por estos Bueno, tenés que lados. sacarte la campera. Bueno, Pará, es muy temprano, hace Son las 10 frío. de la mañana. Son las 10 de la mañana. bueno, pero... ¿Me saco la campera? Sacate nomás. Ay, qué miedo, ¿por qué? Wow. ¿Por qué, guau? ¿Qué te pasa, Manopita? Poneme música de striptease. No, ¿cómo que música striptease? No. Tananan, chan, chan. Temprano, no. Trae acá la campera. Bueno, a ver, campera. ¿Lo escuchaste, Manopita? ¡Sacate la campera! Bueno, pita así. Ay, bueno. Con gentleman. Para que se me cae la vincha, me pongo nerviosa, se me cae todo. No, güey.
Es un programa para la familia. Más seriedad, por favor. Cortá esa música. Bueno, como ya salteás y todas esas cosas, ¿Sí? y como este chico ya ¿Qué pasó? dejó de hacer cosas hervidas. Cierto. ¿Entendés? Bueno, Qué carajo. esto es para vos. Para mí. ¡Ay, qué lindo! Te tenés que poner, ¿eh? Voy a parar. ¡Ay, no! Me encanta. Por fin. Por fin. tengo- Ladrona. No, gracias. Mucha ropa, Gracias. mucha Apreté. ropa. Sí, dale. Robemos. Por qué mala. fin ya tengo mi chaqueta Mucha personalizada. ropa. Ladrona. Dale. No, qué grosso. Ladrona. Dale. Qué grande. Ya. Más de uno ahora sabe que se está muriendo. Sí. Gracias. Espera, cocinera dice, Sí, ya. Ojo, presten atención. No, ya. Presten atención, Acá hacemos Siempre y cuando. primer plano. Nada de chef ejecutivo, ni asesor gastronómico, nada. Ay, me Bien. encanta el color, Cocinera. encima me queda divino. Cocinera. Ay, me falta acá, pará, préstame una Parece pará. que te planche, pero bueno. Sí, al revés y todo, ya. Yo creo que no, hay No que se puede. polemizar. Ahí está. ¿Viste? Ahora, Ahora estamos. ¿viste qué fácil es ser Derlis? No, Qué caradora. Qué caradora. ¿Viste qué fácil? Te explico por qué. Hoy todo el mundo usa chaqueta, ¿viste? Sí. Todo el mundo Ay, me entonces- encanta mi chaqueta. qué chulo. Acá te dejo el lugar entonces. Entonces. Bueno, Bueno, ahora gracias, compañero, me encantó. Te quiero ver el lugar. pantalón de. ¿Qué pantalón trajiste, Derli, hoy? Un jean se trajo. Algo está pasando en casa, ¿eh? Se terminaron los modelos, ¿eh? Ay, no, me encanta mi chaqueta, por favor. Voy a hacer un desfile Pasamos con mi y alguien se quedó chaqueta acá atrás. personalizada. Ahí está. Para todas las señoras en su Qué casa que manera quieren de sus robar. chaquetas. Con Yo tengo la mía. termómetro, todo. Cocinera. Ojo. Ah, cocina ¿Querés vos, para el sacate tuyo, la Romy, receta. no? ¿Querés para el tuyo? La Sí. próxima, adelantando. Mira, A ver, y a mí Derby. me toca esto, ¿verdad? Y a mí me Mostrar tus llama- pantalones. Y ahora yo empezar a hablar ahí Che, pero, con la chaqueta esta y me voy a cocinar. pero, en serio. Me viene al pelo, ¿sabes por qué? Uno. Porque hablando de verdad, acá la que más cocina, la que más prueba. Y sí, sos vos, Ah, por la eso. que más prueba, sí. Entonces, sí, Claro. cuando tengo que saltear eso No, me esto ensucio ya todo es. mi ropa de Sí, Fionara. dale. Entonces ahora cada vez que arranque el programa me voy Acá a está poner mi la receta. chaqueta. Ok, Bueno. dale. Ya está. Ahí tenés Bueno. Muchas la gracias, receta. compañero. Bueno, yo me voy porque viene un invitado grosso, Sí. una grosa de acá de Paraguay que te va a salvar las papas hoy, No, seguramente. ella va a cocinar, ya es cocinera. Dice. Porque los invitados normalmente salvan el programa, así que yo me voy y para que la reciban a la invitada. Dale, vos. Gracias, compañero. Virchupec. Ay, Virchupeca dice. Yo pensé que decía Virchu Chaboski. Gracias, Chau, chau. compañero. No, ya vos, no. Ay, estoy más feliz como criatura con el regalo de Papá Noel. Y ahora tenés que hacerlo Bueno, con la dale, chaqueta. vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vos me vas a ir dictando y yo voy a ir cocinando. ¿Ok? ¿Me Bueno, parece? te vamos a presentar primero a la señora que nos Ojo, visita hoy, le puse en aprieto y está. Claro, cambio de roles. Dale. ¿Ok? No, Pero antes quiero que me presentes a nuestra invitada de hoy, por favor. ella es cocinera, Sí. chef ejecutiva de su propio local. No se va a ofender porque yo tengo mi chaqueta que dice cocinera. No, voy a hacer lo que quiera. Ok. Ya viendo esto ya no. Muchas cosas ya me espero. Bueno. Ella es la chef Carolina Ronquillo. Carolina Ruquillo con nosotros en esta mañana de Cocina Guaraní. Qué lindo tenerte. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, guapa? Un placer. ¿Qué tal? Especialista Cocina en mujer, hoy cocina me gusta peruana. Cocina peruana, así mismo. Caro, ¿hace cuánto estás en el país? En Paraguay estoy 3 años. Qué rápido pasa Oh, el tiempo. Sí, ¿tres? 3 años. 3 años con Barbacoa Peruana, que es nuestro restaurante. Todos están invitados a ir, por favor, lo antes posible. La dirección. Así RI4. que arrancamos y ponemos en placa. RI4 Curupaitú, 1021, casi Facundo Machaín. Ok. Curupaitú. No. Me sale bien, Me Curupaitú. dijo mejor que vos ella. Curupaitú. Yo estoy hace 8, imagínate. Todos los días doy la misma dirección también, ojo. Barbacoa. Es con reservas, me imagino. Es bajo reserva, sí, atendemos de miércoles a domingo para la cena y sábado y domingo también para el almuerzo. Nuestro horario, el GPS, todo está en las redes sociales, así que
O sea, no hay manera ni poner excusa de no llegar. Súper fácil. Y encima está bien ubicado. No sé cómo te voy a explicar, pero estamos en Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que quieras, lo que quieras. Acá también ya estamos. No. ¿Cómo se baila esto? No sé un poco. ¿Cómo? A ver. Tipo un ¿qué se- carnavalito, ¿no? ¿Cómo? A ver. ¿Por qué no hacen esto? ¿Está ¿Un bien? carnavalito o no? Bueno, en fin. Seguramente. Vamos a lo nuestro. Lo nuestro es la cocina. Así Así que es. nosotras que somos especialistas en la materia. Nosotras, dice, ya, no, ya. Pero claro, acá está estrenando chaqueta, según tengo entendido. Tengo que ensuciar mi chaqueta. Sí, perdón. Te vamos a ayudar a ensuciarlo un poco. Yo busco acá un bolsillo que no hay. Hay que hacer Espérame. chaquetas con bolsillo Meterla. entonces. Bueno, en fin. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hoy tenemos, a pesar de que hace un poco de frío, vamos a hacer un plato fresquito. frío. Sí. Vamos a hacer un derivado del ceviche, que es poco conocido acá. Todo el mundo conoce el ceviche, ¿verdad? Sí, es algo riquísimo. clásico y para no hacer algo así muy raro tampoco vamos a hacer un derivado, o sea, una variación del ceviche que se conoce como tiradito de ají amarillo, que es este hermoso ejemplar que tiene por acá. ¿Eso es picante? Es entre un ají muy picante y un ají dulce, o sea que tiene el sabor así como el ají dulce y es un poco picante. Pero Primera vez que veo este sí, ají. es un ají Yo conocía exótico. solamente el rojo, este. Claro. Este ají rojo es muy picante, a veces, ¿no? Porque acá también hay uno parecidísimo que no pica nada, que es como ají dulce. Pero la peculiaridad del ají amarillo es que tiene mucho sabor. Entonces, los ajíes, cuando la gente escucha que los ajíes son la base de la comida peruana, se imaginan que es como otras comidas que son re picantes, no puedes comer nada. Pero no. Entonces, son aderezos hechos en base Uno de los ajíes. relaciona, bueno, en mi caso, Claro. hablo por mí, relaciono como la comida peruana mucho con la comida mexicana, así, mucho picante. Por el mucho. picante. Sí, por el picante más que nada. Bueno, la diferencia con la comida mexicana, que es una comida ancestral también, Sí. llena de cultura, es la interacción con las muchas etnias Sí. y razas que hay en el Perú. Viste que la comida peruana ahora es el resultado tanto de lo prehispánico como de lo que sucedió después de la colonia, que es vino población negra, vino población Sí. española, cantonesa, japonesa. Entonces es como una mezcla de todo eso, ¿verdad? No es solamente lo peruano, digamos. Es más, ahora mismo se está realizando el festival Mixtura. Mistura, así mismo, es del 2 de septiembre al 11 de septiembre en Sí. Perú, en mi barrio, en tu Magdalena barrio. del Mar. En Pero Lima. sí, y Mistura, de hecho, es temático, no sé si saben, les voy a contar un poco. Mistura es el festival más grande de Sudamérica, no sé si de América, pero por ahí vamos. Reciben alrededor de 500,000 de personas. Las entradas se venden con muchísima anticipación, hay gente que vuela especialmente para comer. Dura más o menos 2 semanas y es un festival que va más allá de la comida, ¿no? Tiene festivales de música, tiene catas de vinos, de pisco, cervezas y, como les iba diciendo, es temático, ha sido de frutas exóticas, de cereales andinos como la Y- quinoa. Y muchos chefs de toda Sudamérica también, ¿no? La o verdad solamente que chefs peruanos. Este Gastronomía año, peruana. Este año tenemos chefs importantes, restaurantes. No todos son chefs, ojo. Mistura empezó tratando de volver a reconectar al agricultor con el chef de los lugares chetos, como dicen acá, Claro. ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? En Mistura se hicieron 2 precios. Un precio por plato completo y un precio por medio plato. Y no un precio que sea definido necesariamente por la calidad del plato, como es usualmente como se pone el precio. Porque se eligen los mejores restaurantes regionales y muy gourmet de todo el país. Y de esa manera tú entras y, digamos, por la misma tarifa puedes conocerlos a todos, bajo un Genial. mismo techo. Entonces, ¿qué hace? Hace que la gastronomía no sea elitista. Entonces vos puedes ir y comer con la señora que hace el mejor ceviche en el puerto pesquero y puedes irte al lugar que hace el sushi más, que con Todo. 6 meses de reserva te Sí. tienes que ir. Entonces es lo mismo. Y este año se llama Cocinas Milenarias y van a participar México, Marruecos y la India. Por primera vez va a haber un pabellón de comida internacional tratando de ya no solamente reintegrarnos con la cultura peruana, lo regional, sino con las del mundo, ¿no? Como decías vos, la mexicana te Claro. recuerda porque es también muy exótica, Claro. esto y lo otro. Entonces eso es más o menos lo que está sucediendo ahora en Mistura. Y ahorita, creo que faltan 3 días, ¿qué fecha estamos todos? Sí, sí, 3 sí. días, ¿verdad? Nos falta poco para que termine el festival Mixtura. Bueno, quiero recordarles que nos sigan a través de las redes sociales Cocina Guaraní, que ahí van a pasar las recetas. Por supuesto, vamos a tener la receta y los platos terminados. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos y nos ponemos a cocinar. Llegó el tiempo de los
Bueno, ya vamos a empezar a cocinar con nuestra invitada de hoy, que nos va a estar contando también, así como estuvimos hablando del origen de la comida peruana, nos va a estar contando mucho más y cómo fue también su incursión en el mercado paraguayo con la comida peruana, la recepción también de la gente. La gente de Paraguay, ¿consume la comida peruana? La verdad que tenemos muchos clientes satisfechos. Entre ellos, mira, un poco me acabo de acordar, entre ellos está el doctor Avilés, que me parece que es, ¿verdad? Sí, Acá. del Lobo Station, justamente. Y Nuestro jefe. sí, tenemos muchos clientes, muchos extranjeros, pero los paraguayos, ahora está cambiando el paladar del paraguayo, eso es lo que yo te puedo decir. Ya las personas no están buscando comer lo mismo de siempre, o sea, el paraguayo sabe que su comida es rica, Claro. no hace falta que se lo repitan, ahora está buscando otros horizontes. Está bueno eso. Claro, porque Está bueno así- que el mercado también ofrezca variedad. Exactamente. Y no solamente eso, sino que ahora están creciendo también los horizontes del estudiante de cocina paraguayo, que sí o sí, independientemente de estar orgulloso de su cocina, tiene que incursionar en otros ámbitos para expandir, ¿no?, su perspectiva. Por supuesto. Bueno, empezamos a cortar nuestro... Estamos cortando un filete de pescado Filete. fresco, porque esa es la parte más importante de preparar ceviches que están hechos en crudo. Que sea un filete, puede ser cualquier pescado. Yo les recomiendo que no compren pescado muy congelado, de un lugar donde no tengan la seguridad de que esté fresco. No, siempre elijan un Es que el pescado el fresco. pescado luego es muy complicado a la hora de cocinar porque te puedes intoxicar y eso sí. Por si lo- supuesto, Lo y a compras en un veces- mal lugar o... A veces también... O pierde la cadena. Exactamente, la cadena de frío. Pero a veces tienes la suerte de pescar, por ahí hay gente que le gusta pescar, o conoces a alguien que te trae pescado Acá fresco. Manoplita suele ir a pescar. ¿Qué pesca él? ¿Vos pescaste alguna vez? ¿Qué fue lo máximo que llegaste a Un sacar? refrío. Surubí. ¿Vos? Mi papá dorado también. Vos, mi papá sacó una vez un dorado grande. Ah, grande. ojo, pero el pescado, el dorado, Ah, sí, por si ejemplo, vamos y a el mentir, yo surubí, también pesco. son pescados que... Y acá mismo puedes ver. El sabor viene por el contenido graso, ¿verdad? Es por eso que es tan delicioso. Y el pescado el pescado para el ceviche es magro. Entonces, si es muy grasoso, no sale muy bien, digamos. Eso también hay que Perfecto. tener en cuenta. Bueno, Caro, te dejo un ratito Por porque favor. quiero ver por este lado cómo va Derlis Yo con lo que su voy a plato. hacer es, Al final, no era que yo iba a cocinar, me puse mi No, chaqueta y no. todo. Hoy no. Te vamos a hacer un menú diseñado. Que sea más práctico. No me tienen fe. No me No, tienen yo tengo fe. fe. El tema de aquí es agarrar responsable que te regaló la chaqueta nomás. ¿Eh? Demasiado linda, mira. No hay que te haga responsable que te dio la chaqueta y que venga a cocinar contigo. Mira, aprende. Vos nunca ni un chupetín me regalaste. Y bueno, vamos a Mira, regalarte algo. sigo esperando No. Sigo esperando. Le estoy dando un doblez. Sí, Vos traes siempre tus pantalones personalizados. te voy a traer un pantalón entonces. Y yo espero acá mi pantalón. Te vamos a traer un pantalón personalizado. Uno de los Simpsons, o no sé, algo Te vamos a traer uno divertido. de Mark Simpson. De March. Ay, sí me gusta. Para mí. Te cuento mientras que Dale. la compañera también va. Yo lo que voy a hacer es sellar un poco el pescado. Voy a sacar. Este no tiene sal ni nada, solamente el pescado y aceite. ¿Quieres aceite? Poquitito. Bueno, un poquitito de aceite. Voy a retirar luego, voy a picar ahí con el cuchillo y en la misma sartén voy a echar la cebolla. Ok. Que esto va a ser el relleno de los canelones, ¿verdad? Dale. ¿Y vas a hacer la masa de los canelones? Voy a hacer la masa en forma de crepe, que va a llevar como base un poquito de cerveza. Ay, mira que... Que le da un poquito más de elasticidad a la masa. Y esto es una cuestión de gusto para quitarle, como el surubí es un pescado bastante fuerte también. Hay gente que le incomoda el sabor, entonces le voy a agregar un poco de vino blanco al fondo y un poquito de orégano. Perfecto. Bueno, entonces mientras sellamos nuestro surubí, me voy acá a seguir charlando con Caro, que me encanta la visita de hoy, y probar un poco también de la gastronomía peruana. Que venga más cocinera. ¿Comiste ya comida cocinera peruana también. alguna Sí, vez? lo máximo ceviche. Hasta ahí Lo llegué. máximo. Sí. Pero mira que es un plato que no siempre la gente elige al principio, ¿no? Porque es No. pescado crudo. Vos sabés que cuando me fui a San Andrés, Colombia, Qué gusto. un lugar soñado, Sí. siempre, todos los días almorzaba y cenaba ceviche. Además que es un plato re dietético, ¿no? O sea, ni Sí. un gramo vas a engordar así comas toda una tonelada de ceviche a Sí. diario. ¿Y Súper- vos cocinás en tu restaurante?
Yo en mi restaurante estoy encargada de hacer algunas preparaciones y otras preparaciones está encargado de hacer mi esposo. Los dos somos chefs, de hecho. ¿En serio? Entonces, para dividirnos la administración del local, tenemos nuestras obligaciones bien definidas. Pero sí, me gusta cocinar, obviamente los dos cocinamos. ¿Tu marido también es peruano? Él es paraguayo, esa es la razón por la que estoy mirá. radicando en Paraguay, obviamente. Te enamoraste de un Me paraguayo. enamoré y me quedé ya para siempre. A todas nos pasó. ¿Qué tendrá el paraguayo? ¿Qué tendrá? Hay que Orecola, hacer otro orecola, programa orecola. para Que hablar son de eso. mujeriegos luego. Orecola, orecoa. Ah, no. Hablaba por su experiencia ya. No, en serio. No, yo me quedé también. Yo hace 8 años que estoy acá. ¿En serio? Sí, y cuando vine me enamoré del país, me enamoré de su gente Principalmente. y me enamoré también de un paraguayo. Caí en las redes de un paraguayo. Te Pero en fin, engatusaron. te mando un beso. Bueno, no Pero importa. ¿quién no se puede enamorar de Paraguay en primavera, por ejemplo? Hasta el asfalto está florecido. Eso es algo incomparable, honestamente. Bueno, pero vos, ¿cómo fue? Contame un poquitito de tu historia. ¿Cómo se conocieron acá o en Perú? Yo estaba mochileando hacia Brasil y me quedé a visitar a una amiga peruana que vive acá, que radica acá. Y le conocí a él, que era su amigo. Y después de unos meses yo decidí ya regresar a Perú y recibí una oferta de trabajo para manejar un club de playa y tenía que contratar más personal y le ofrecí trabajo porque él estaba trabajando acá en hotelería y ya lo había visto trabajando, o sea, no tenía temor de que tampoco Claro. no iba a ir a hacerme pasar vergüenza tampoco. Claro. Entonces, era un Porque chico es difícil talentoso. también recomendar a alguien, ¿no? Sí, y contratarle vos otra vez es Claro, tu por responsabilidad. supuesto. Pero la verdad que nos fue muy bien. Trabajamos con una de mis mejores amigas que estaba gerenciando el club de playa de nuestro colegio, que era un lugar súper lindo, además trabajar frente al mar y todo. Y después empezamos a hacer un viaje, que obviamente no fue todo de seguido, pero duró un poco más de 3 años por las regiones del Perú, para aprender no solo de los chefs, sino de los cocineros que hacen los platos más aplaudidos, pero de los rinconcitos de eso que te vas a la montaña y hay una Claro. señora que hace trucha y todo el mundo va a comer eso. Conocer los mercados. Qué linda, qué Sí. linda experiencia. Pero siempre sí mochileando, ¿verdad? No fue algo que costó Ay, me mucho encanta. dinero ni nada. Costó Es algo mucho que tiempo. yo siempre quise hacer, pero que nunca se me dio todavía la posibilidad, o no me animo quizás, ¿no? Pero es algo que materia pendiente, salir de Sí, tenés que mochilera. hacer. Romy, aprovechemos que estamos las dos solteras. ¿Por qué no? ¿Eh? Por Que favor. somos jóvenes, ponele. No, ella es del gringo, ella está comprometida, ya. Y que podemos irnos de mochilera por ahí. Además, cuando mochilean las chicas solas, todo el mundo te banca. Porque te dicen, ay, pobrecita, vamos a invitarle a comer, lo que sea. Si estás con un chico, no te quieren llevar ni siquiera en el auto. Miran así, te dicen, no, Pero ¿hasta vos dónde vas? vos emprendiste tu viaje y ya tenías amigas, amistades, digamos, en los diferentes lugares que vos ibas No, parando. lo que pasa es que Perú es un país que está muy acostumbrado al turismo. Entonces Sí. hay una cultura de cómo recibir al turista. Y segundo, la tradición en todas las regiones es siempre dar cariño a través de la comida, ¿no? Entonces, donde sea que llegas, te invitan un poquito de sopa, lo que sea. Entonces, la verdad es que es un muy buen lugar para viajar. Hay tarifas para todo, hay hostels. Si no eres muy amante de eso del camping, puedes pagar por una de esas habitaciones donde hay un montón de mochileros y así conoces gente también. Está buenísimo, me Claro. encanta. Ay, yo me quiero Vamos, quedar mi vamos, amiga y nos vamos. de mochilera por ahí. Bueno, le pusiste limón. Le he puesto limón, pero le voy a poner mucho más. Ahora me van a ver por acá. Voy a limpiar Ok. un poquito. ¿Qué es lo que hace el limón? ¿Le apaga también el sabor del...? No, la verdad que el pescado. O le Charlie, ¿te puedo resalta. robar un poquito de sal? ¿Vos tenés sal por acá? acá tengo sal. A ver, échame vos. Para no meter mis manos. Si hay unas 2. Un poquito más. Ahí está. Suficiente. Gracias. Yo quiero pimienta si tenés por ahí. Sí, pimienta creo que puse acá abajo. Ahora, espérame. Te paso. Tenemos, Mira. Hay todo, tío, no te preocupes. Todo. Ay, todo. Ay. Espera que te robo yo antes de. Mientras le ponemos pimienta, le condimentamos a nuestros platos, quiero por ahí. hablarte de Cristian Zaguer Fotografías. Recuerden que los platos terminados y todo lo que vivimos en el backstage lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales de Cocina Guaraní. Y acordate que si estás pensando en casarte, tenés algún evento corporativo o querés realizar alguna publicidad, o para vos, que en tu restaurante querés cambiar el menú de tu carta, te recomiendo que lo llames a Cristian Zaguer al 0981-577-583. Gracias a Cristian también, que siempre me hace la foto de los Pecas Look, que podrán ver a través de mi cuenta, de mi red social Instagram, Pirchu Jaboski. Súper simple. Gracias, Oli.
Gracias, Oli, porque me ponen las plaquitas ahí abajo. Y estamos viendo quién le va a quitar. Él se va a sacar selfies en su casamiento. Porque, claro, sus fotos son geniales, entonces él va a hacer. ¿Cómo le reemplaza? No confía en nadie. No confía en nadie, claro, solamente. Yo le voy a hacer la foto. ¿Vos? Yo le voy a hacer la foto. No, vos ya te contratamos para hacer el menú del casamiento. Bueno, seguimos con nuestro plato. Le tiraste pimienta y mucho limón. Le hemos puesto primero sal, un poquito de limón y pimienta. Está reposando un rato y acá voy a ponerme a exprimir más limón. Con este maravilloso artefacto, Qué bueno está. que es una prensa de limón. Porque realmente que se exprime con la mano no pasa nada. No. Estás Y no sale todo lo jugo. No sale todo y estás ahí media hora y no pasa nada. Cierto. Este es el secreto, anota en tu casa, compra tu prensa de limón. Tenés razón, Joseca, para la caipiriña. Eso era, ahí está. Justo era momento de hablar de la antigua. Timbre, tenemos visita. Mentira. Bueno, ¿cómo vamos por este lado? Bien. Retiré el surubí de la sartén ¿Sí? y volví a saltear ahí con la cebolla. Primero tiré la cebolla, con menos mal queso si querés. Y ahora que deja que vaya reduciendo acá, que se reduzca todo el líquido para que quede una pasta esto. Ahí, metele nomás. Qué rico, ¿qué más le pusiste? Le puse vino blanco, sal, pimienta y orégano. Huele bien, ¿eh? Huevo no le pusiste, ¿no? No, no le puse huevo. No sé por qué sentí, pero tengo que probarlo. Y la verdad que no lleva huevo. La verdad que hace raro que un pescado con sabor a huevo, pero igual me puedo sorprender todavía. Pero de repente la textura es lo que le confunde a ella. ¿Por qué? La verdad que no tenía un huevo frito encima, pero, Muy rico. pero hoy no. Todo para confundir. Acá tenemos el relleno. Por este lado. Qué rico. Va tomando forma nuestros platos del día de hoy. Vamos haciendo lugar en nuestra cocina. Y acá seguimos con nuestro pescadito. Vamos a una brevísima pausa, ¿les parece? ¿Sí? Así ya volvemos con más cocina guaraní. No te mueras. De Canadá, será boricua o de Panamá, venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que Bueno, continuamos. Aprovecho siempre la pausa para revisar un poco las redes sociales. Recuerden que estamos como Cocina Guaraní, ¿sí? Ahí van a ver la receta. Caro, Decime. vos me dijiste que tenías ganas de desayunar y que estás con un poquito de frío. Nuestro compañero Alejandro Cebal, chef ejecutivo del Hotel Guaraní, nos acaba de enviar un delicioso desayuno después del plagueo No te creo. del inicio del programa. ¡Aplausos! Bienvenido, mira lo que es este capuchino, por Ya favor. ves que sirve el plagueo, no es ¿Viste? al pedo. Hay que plaguearse de Cada vez tanto en tenés cuando. que tirar ahí tu veneno, Claro. ¿entendés? Mira lo que es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Emilio, Emilio. Muchas gracias, Jovencito, la Emilio. ¿Hace cuánto estás trabajando en el Hotel Guaraní? hace 3 meses. ¿Cómo es trabajar con Alejandro? Y lo mejor, Ah, viste que chupa media. Está bien Es un entrenado este chupamedia. muchacho. Está bien entrenado. No cede ante la presión. Gracias, Emilio. ¿Cuántos años tenés? 21. Un Romy. bebé. Mandale un saludo a tu mamá. Niña, Mandale un saludo a tu bebé de la mamá. casa. Romy. Bueno, ¿Dónde está Romy? Romy ya está por cumplir 31. ¿Cómo va a decir su edad? 20. 32 ya. Él se No. le- yo le Él, veo por al ejemplo, luchador. me queda bien a mí. ¿Te queda bien a vos? Digo, yo tengo 28, 21, no hay tanta diferencia No. todavía. 7 años no es nada. No es Rápido nada. sacó el Encima, cálculo. mira, Rápido te guapo, trabajador. Bien, le vuela bien, toda me la gusta. servilleta, Vamos a hablar no le después pones nervioso de al que nene. termine el programa. No hay perdón La acá. tipa ya le quería levantar. Sí, muchas gracias. Gracias. Siempre Gracias, cuando servicio venimos completo. al hotel Guaraní o al restaurante Sireta te encontramos. Claro, siempre. Nombre me Servicio dijiste. completo. Emilio.
Emilio. Pregunten por Emilio, ¿sí? Te van a ir a buscar ella. Gracias, Emilio. Nos vemos. Te cambias. Bueno, vamos a disfrutar de un delicioso cappuccino gracias a los amigos del restaurante Yacyretá. No, para mí así nomás, sin azúcar. ¿Vos querés con azúcar? No, Lástima que a vos no te trajeron manoplita, qué pena. No importa. Yo no sé qué pasó, pero me trajeron a mí, ¿eh? Y la otra vez enviaron solamente 2, pero Y Te me merecía quiere. esa vez. El Pony rabioso me quiere en el fondo. ¿Eh? qué bien se ve eso, che. ¿Y? Estamos hoy Bueno. con pescado nomás. Para quien dice que no se puede comer pescado rico, están todo mal ustedes. Vamos a comer puro Ay, a mí pescado. me encanta el top. pescado. Sí. Puro plato top. Y dietético al mismo Dietético. tiempo. No está mal. Para No, este huele muy fresquito- bien. Para este fresquito está delicioso. También tenemos nuestro cappuccino, por un lado, y tenemos el famoso y el típico trago peruano. El Eso, Carolina, pisco. Estás El tostando, pisco. estás dorando el ajo. Sí, ¿Para sí. qué estás dorando Para el mi ajo? decoración. Te voy a hablar un poquito de ese pisco. Ese pisco lo produce mi familia ¿Serio? en una región que se llama Moquegua, que es un poquito como hacia Chile. Ajá. Dice pisco Coguá. Italia. Coguá se Coguá? llama. Coguá. ¿Cómo? ¿Cómo Acá es dice? Coguá. Dice Coguá. Pero bueno, es Coguá en quechua, ¿verdad? No es lo mismo. Ah, Vas a probar un poquito del pisco, a ver. Sí, por que me des tu supuesto. opinión. Vos no te preocupes, porque yo empecemos. pruebo de todo. Aquí tenés un poquito, mira. O sea, ¿vos pensás que así nomás yo me recibí de cocinera? No. Te voy a entrenar para que seas mi asistente en mi cata de pisco. Dale, genial. Esto es pisco Italia, que es un pisco aromático, o sea que tiene más olor que sabor. Entonces Ok. le olés al perfumito ahí un poco y después puedes probar. Ay, qué rico. Y lo característico del pisco es un aguardiente que está en la categoría del brandy, entonces cuando lo tomas no es así aguardientoso que invade tu En nariz. Colombia se toma mucho aguardiente. Pero tienen un excelente aguardiente. Sí, uno de los el- mejores. Que es ron. Rom. Sí. Y tiene un sabor a anís. Hay uno que viene con sabor a anís. Es, ¿No sabes pero lo que eso es? es anisado. Aguardiente Bueno, de anís. entonces estoy Metele, por favor, probaya. de una, tipo probaya, de shot una. así. Vas a ver que no es así fuertísimo Metele tampoco uno. como un tequila. ¿Ves? Se siente el alcohol, pero se siente también un olor, un sabor. Tito. No, es suave. Es suave, rico. Después vamos a hacer un cóctel que se llama alga robina. Ahora sí ya estoy. Encendida. Llamame a todo tu café ahora. Bueno, les voy a mostrar, Jugo con el cappuccino. les voy a mostrar lo que hice cuando Sí, un estábamos desastre. en el, ¿cómo se dice? En el break, en la publicidad. Ajá. Esta voy a poner por acá, se va a llenar de pescado y por favor, Dale. quiero tomar. Podemos mezclarle. Acá los compañeros quieren. Se puede mezclar, de hecho, sí. Así tipo el café con whisky. Hay un café que es con whisky, ¿verdad? Bueno, yo permiso, voy a cruzarme en cámara. Esto no se hace, pero quiero convidarle al cumpleañero. Ahí está el capuchino. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos años ya? 36. Ay, jue, que estás viejo. Feliz cumpleaños. No, mentira. Estás súper joven, Está Feliz bien. cumpleaños. Cristian. Nadie le trajo regalos. ¿Se dan cuenta que somos No, pero malos si no trae compañeros? nada tampoco. No trae una tortita. Pero le nada, vamos a dar permiso. su cóctel de regalo también. Sí, claro, cierto. va a Sí, vamos probar. borracharle. Toma, ¿sabes qué? Vamos a darle un poco de pisco. ¿Verdad? Ahí vamos está. a darle un shot, Un shot, por pero favor. entero ya. El Nada que cumpleañero la mitad. entra. Nada que la Que mitad. alguien le saque la foto, por favor. Por favor, alguien ponche su cara cuando esté tomando. Ay. Acá está. A Solo ver, para a ver. varones. Para, yo voy a hacer un video para el Instagram. Pero espera, que no vayamos a perdernos del magno momento en el que se Bueno, toma ahí este va. vino. Un Ese video señor de es un borracho. pisco para el compañero Ya, Cristian. ni lo sintió. Nada. Ni lo sintió. Ese señor es un borracho. Uno más. Claro, no. Uno por... la mitad de show por cada 10 años. Metele. Dale. ¿Qué graduación alcohólica tiene esto? 40. 40. Pero al tercero ya no se va a acordar de nada, entonces no importa. ¡Ay! Ahí está. Yo tomé uno solo y ya estoy tirando todo. No te vayas a arrepentir a mitad de camino. Entramos en calor. Último siempre. No nos des ideas. Perfecto. Mira cómo no se queja. Qué delicioso. Bueno, les voy a contar esto que hice. ¿Sí?
Esto hice en el corte. Esto es la pasta de este ají procesado. ¿Con qué le procesamos? Y Con lo, aceite. con un poco de con fondo es mejor para que no sea grasoso. Ok. ¿Verdad? Puede ser fondo de pescado. Y ahora no sé cómo vas vos. Mira Yo eso. estoy haciendo los crepes. Le hice la masa, le dije mezclé Está muy cerveza. calladito el compañero. No, estoy ¿Te concentrado. dejó mal el tema de que me traen una chaqueta a mi querida cocinera? Creo que quiere pisco también. Que se haga responsable por el que Tráeme un shot de te... pisco, por favor. No, va a te- tomar. Sí, va a tomar. Va a tomar. Él acá hace lo que yo. Mira, una vez más me tengo que escuchar eso. Y que me diga que no. Vamos a ver si es cierto. A Una ver. vez más tengo que escuchar eso. Y de ahí ya no puedo sacar porque ya se me acaba. Y es jueves ya, ¿entendés? No, pues. Yeah. Nosotros los viernes ya nos descontrolamos, Después pero me pierdo jueves. como la película Hoy que por pasó ser una- anoche. Hoy por ser el cumpleaños de Cristian tenemos que entrar. No tenemos todos No que estar sé cómo va a felices. Yo caer. tomé, No ojo. sé Yo cómo ya va a caer tomé el después- shot de pisco. Después el capuchino de todo. No sé, yo tomé ese, tomé el capuchino, le mezclé. Ya, no, ya no. Bueno. ¿Cómo va el por crepe? favor. Acá está. ¿Cómo lo hiciste? A ver, recordame la receta. Súper fácil. Uf. ¿Qué se va a acordar? Dicen ahí atrás. Cerveza, ¿Cerveza? leche, huevo, sal, azúcar, harina. Ok. Y ya está. Y se apagó. Bueno, lo que estoy echando a este vasito. Tomó un shot de pisco y ya se fue todito. Encima del café. Esto sí fue encima del café, Diego. Por suerte todos tenemos el conductor designado que nos busca y nos lleva a cada uno a nuestras casas. Entonces, Yo no tranquilo. tengo delante, pero voy a creer que. Que me el colectivo. El colectivo. Acá frente al Hotel Guaraní pasan todos los colectivos sobre Cerro Gora. Así que no te Sí, preocupes. la pasaste en el colectivo porque no me dejaron estacionamiento. Hablando del Hotel Guaraní, quiero invitarte a que vengas a disfrutar con toda tu familia del mejor servicio. Por supuesto, te esperamos con la mejor atención y que para que puedas disfrutar de las instalaciones del hotel, quédate a dormir un fin de semana. A mí me encanta hacer eso, cambiar, ¿no? Para salir un poco de la rutina. Venís, haces vida de hotel, aparte te atienden súper bien y disfrutás de la mejor gastronomía y de una barra excelente. También tenés la opción de ir al teatro, ahora se viene una obra muy importante. Fátima Flores viene de Argentina. Y también tenemos el casino. Y en el casino estamos con promociones también. Así que tenemos muchísimas opciones para venir y disfrutar de un fin de semana diferente en el Hotel Guaraní. ¿Cómo vamos con nuestro pescadito? Ya casi estamos, ¿eh? ¿Esto no va a ser muy picante? No. No, la verdad es de que este es un ají más sabroso Más que picante. sabroso. Eso. Y se puede preparar también más picante o menos. Ok. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más cocina guaraní. No te muevas de ahí. Esto no es cosa de niño, ya lo ve, ya no hay más nada que hacer. Más que reírnos, más que reírnos. Caña, tabaco y miel. Bueno, ya estamos casi con el plato terminado. En un ratito vamos a emplatar, pero vamos a recordar cómo se hacía la bechamel, compañero Derlis. Misma cantidad de harina por misma cantidad de manteca. Ok. Materia grasa puede ser. Antiguamente se hacía con grasa. Hoy estamos haciendo con manteca. Perfecto. Solamente esas dos cosas lleva, ¿no? No, y lleva leche. Leche. Si esto dejo así en esta misma forma va a ser un roux. Ok. Si dejo así va a ser blanco, si dejo más tiempo va a ser rubio y si dejo tostar va a ser oscuro. Muchas gracias, Gracias, Romy. Romy. ¿Ves? Es una Perfecto. clase de cocina francesa rápida. La bechamel. Bechamel. Ahora voy a subir el fuego un chiqui. Ok. Ah, me encanta el aroma que expulsa Gracias. la bechamel. Ah, también. Déjame quererme Me a voy mí con mismo. Caro, por favor, para este lado, porque quiero saber cómo está nuestro plato. Ya estamos a punto de
emplatar. Perfecto. Vos sabés que le mandé una foto recién a mi hermana. ¿Sí? Con mi traje, ¿no? Mi chaqueta. Me dice, yo me paso cocinando, Virchu, y ni repasador siquiera con mi nombre tengo. Y vos... Tengo mala fama ahí en mi casa, ¿viste? Ese decide La pichada, me lo envidia, dice. la envidia. Lo que pasa es que, claro, yo soy la que mejor cocina de mis hermanas, pero No, pero a veces que viene mi mamá, quiero que mi mamá me cocine. Te hace, Claro. sentir, te hace sentir mortal a vos esa chaqueta, che, ¿eh? Obvio. No hay nada Hablemos como la mejor para cocina. salir de este tema, de este momento complicado. Hablemos de El Antiguo, donde vas a encontrar los mejores equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores, industriales, cocinas, campanas, hornos panaderos y también equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas lo encontrás en El Antiguo. Dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Pueden comunicarse con Don Hilario al 0982-273-782 o a la línea baja 021-229-787. Muchas gracias a Oli, que ahí aparecía en pantalla en una placa. Bueno, ya estamos directo al plato nuestro menú de hoy. Vamos a poner. Ay, mirá las florcitas, qué linda. Son florcitas de nuestra huerta. Son comestibles. Por supuesto. Ah, ¿tenés tu propia huerta? Tenemos la huerta en el restaurante luego. Ay, qué lindo. Sí. Siempre quise tener una huerta en mi balcón. En tu balcón, vos sabes que está muy de moda ahora enseñar a la gente a hacer huertas urbanas. Bueno, pero a mí, ¿vos tenés huerta? Vos sabés que a mí Atendé. lo que me pasa con las plantas es que se me mueren. Plantas medicinales hay por ahí, parece. ¿Por qué se te mueren las plantitas? Siempre que voy a los viveros a comprar plantas para interior, para mí que me venden como... Me dicen que es de interior, pero se me terminan muriendo y se me terminan secando. Y tenés que atender la exposición al sol nomás. ¿Verdad? Puede ser. Si hay mucha sombra, si hay mucho sol, si hace mucho frío. Claro. Tenés que cantarle un poquito. Hay que hablarle a las plantas. La verdad que a las Darle plantas amor. les gusta la compañía. Mirá, Cristian me dice, sí, me dice Cristian. Como si fuera que Tiene queremos experiencia. pruebas, queremos ver tus plantas. Sí. Yo a lo mejor habla solo y todo. Bueno, acá estamos. A la prolijidad. ¿Y enseñás, Caro, gastronomía peruana? Lo que soy, bueno, yo Acá en algún lugar. he colgado los cuchillos con enseñar cocina, pero estoy haciendo una clase de cata de pisco que está muy buena. La ¿Sí? siguiente es el 14 de septiembre, donde lo que hago es enseñarles los fundamentos básicos de lo que es una cata, qué es el pisco, que Claro. mucha gente no sabe, cómo reconocer un buen pisco, y al final hacemos una cena maridaje, ya como para que te quedes ya noya. Claro. Y contame, ¿qué te iba a decir? ¿Tienen una fanpage? Todo. Y tenemos el Facebook, que es Barbacoa Peruana, página web, todito. Perfecto. Acá vamos a ir montando. Alguien no puso el teléfono en silencio. Y alguien de por ahí de fondo será. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, te cuento, esto ya está. Sí. ¿Cómo está la bechamel? Esto ya está, voy a echar un Cada vez poquito te de sale mejor tu Voy a echar salsa un poquito esta. de bechamel. Esta es una bechamel más pesada. ¿Ves que suele ser más líquida? Recordemos, porque nuestro público se renueva. Sí. Esta es una bechamel más pesada porque va a ir con unos canelones que van a necesitar sostenerse, ¿verdad? Ok. Sostenerse significa que no sea muy líquido y que no llegue a caer esto después o a romper, ¿verdad? Perfecto. Voy a poner acá, voy a poner un poquito de nuestra salsa de tomate. Ok. Pecado capital. No dice nada, mudo. Ñembota. Romerito. ¿Qué tiene que ver ese señor acá? Pobrecito. Dice que el dicho de ñembota, romerito. No, yo no sabía, pero bueno, hoy aprendí algo nuevo. No, ¿sabes qué? No es de mi época. Yo tampoco soy muy grande, que digamos. pero- No, Son que a muy lo mejor, joven para esa referencia. Sí. No, pero yo tengo 28 años, como te decía. Sí. De carrera artística. Ay, ay. Me mataron ahí, gratuitamente. ¿Eh? No, claro que sí, esta es su casa. A ver, Cuando ¿qué quiera. Y eso fue todo con Barbacoa Peruana. Bueno, te cuento, para que vayan viendo, la técnica que uso es, dejo la crepe, ¿verdad? Voy a agarrar un poquito de queso. La Ay, yo parte- te robé una feta ya. Sí, Una feta menos. ya te vi ya. 2 rajitas de queso para que le dé elasticidad. Y esta es la pasta del surubí. Ay, qué rico. Va en el medio. Sí, Y después hay que enrollar. me encanta. Más que fácil esto. Ahora enrollamos acá.
Nudito. Y colocamos acá. Perfecto. Y vamos así. Esto va al horno hasta que se gratine el queso que tengo ahí y ya está. Entonces no lleva entonces mucho horno. No, es más trabajo de elaboración que de terminación. Ok. Lo que sería mise en place, ¿verdad? La parte previa se lleva más tiempo. Es re laborioso, si todo lo he hecho a mano. Todo está hecho acá de forma Nada casera. es comprado. Excepto... No, no le vamos a mandar al frente al compañero. Excepto el tomate, pero bueno. A mí se me hizo o bajó un poquitito la luz. Se me ve igual. ¿Qué hace allá oscura vos? No se le veía así a Virtue de repente. Hay que pagar la luz. No, Nati. Buscando el dinero para gastar de Santo Domingo a Barcelona. Y bueno, y lo de la cata de pisco, ¿qué más nos estabas comentando? Vamos a anotarnos para la cata de pisco. ¿Qué te parece? Y el Ay, costo, por fecha. ¿Capacidad Eh, para cuántas personas? Es un grupo de máximo 10 personas. Es una cosa muy privada porque les damos un certificado de participación. No requiere experiencia previa porque es iniciación a la cata de pisco. O sea, inclusive puedes nunca haber ido a una cata antes y Sí. igual. Qué bueno, le voy a comentar un poco a ¿Y mis el amigos. costo? El costo es 300.000 guaraníes por persona, todo incluido insumos, cena de maridaje, cócteles y certificado de participación. Ah, perfecto, me gusta. No es Vamos caro. pues. Romy, vos sos mi partner ahora porque como las dos estamos solteras, ¿entendés? No, las ella dos no. vamos a bailar juntas, Ella las está dos con nos el vamos a ir de gringo, pasa mochilera que se hace también el maño juntas a algún por lugar. Ay, es cierto, vos sos aburrido, Manolita. ¿Cómo la hace Porque aburrida, él no compañero? toma, ¿entendés? No vaya. O sea, Es lo mismo que tipo ¿Cómo te salir a haces una cenar cata con y una no tomar? persona, ir a barbacoa, por ejemplo, con alguien que esté a dieta. Aunque, ojo, el pescado y eso es super light, super diet, pero no sé, irte a cenar así a una churrasquería con una vegana, por ejemplo, no, y que coma verduras brillando. O sea, mala. con una vegetariana. ¿Entendés? Aburrido, ¿eh? Vos sí. Con la que come de todo. ¿Entendés? Un saludo a Fiorella Migliore. Ojalá que venga a hacer sus jugos verdes. O sea, mala. No, ella hace unos jugos verdes riquísimos. Seguramente. Pero está creciendo mucho la movida saludable, no solo vegana, Está de ¿verdad? moda. No solo, yo creo que es parte de crecer como gastronomía. Paraguay está creciendo también en platos no solo ricos, sino saludables también. Realmente es importante, claro. Bueno, eso es perejil. Esto es curatú, o Curatú. cilantro, o culantro. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta ya nos sentamos a la mesa. Guardamos el anillo en el bolsillo, porque esta noche es noche de soltero, es noche de soltero. Y así llegamos a de cocina guaraní, ya estamos nuestros platos a la mesa. Miren qué lindo quedó nuestro plato de barbacoa. En el corte estamos contigo. Ya termina el programa. Mira, qué hermoso, qué chulín. No, es chulo, no dijiste chulina. hace rato. Gratino, el quesito, bien. ¿Te ayudo? ¿Necesitas ayuda? Estos listísimos y están también en la mesa, no sé. Bueno, mira nuestro... Algarrobina, robo, que se utiliza tradicionalmente para hacer. Perfecto. Tiene Me encanta todo. el color que tiene. Espectacular. ¿Qué te parece? Que nos acompañan esto en Cocina Guaraní. De conocer un poco de ella como lo estuvimos haciendo. Visita Carolina. Carola, Carcoa Así peruana. mismo. Por ahí, ¿eh? Por supuesto. Para que estén Recordame. 0916 500. Voy a ir a cocinar con ella porque está... Sí, yo también te dejaba un poco complicadito el proceso. Cuando el huevo frito y eso que siempre. Gracias, Tortilla. Alejandro. A nuestro feliz cumpleaños, Cristian Sar, por vos. Que tengan un lindo resto de jornada. Piden viernes de cumpleaños a Mercedes. Un beso, que tengan un lindo... My discotheque.